En esta hora, hermanos, queremos abrir la palabra de Dios. No obstante, hay un principio bastante interesante en el cual nosotros podemos, como adventistas, caer en el error. Cuando vemos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, por ejemplo, situaciones que impactan en la economía de todo el mundo, como lo es la guerra en el famoso, se ha hecho famoso ahí en el mapa, el Golfo de Hormuz. Todos hemos escuchado aquello, ¿no? Y cómo ha impactado hasta el último rincón del planeta. Esto nos hace pensar que las grandes decisiones y los impactos grandes a nivel mundial pueden llevarse a cabo por la decisión tomada en un minuto. Por algo que tal vez nosotros pensábamos que podría haber sido un proceso largo y lento. Pero hoy hemos visto que con la decisión de una persona, que por supuesto representa un gran poder, las condiciones del mundo pueden cambiar, tanto económicas, bélicas, estratégicas, pueden cambiar política e incluso espiritualmente en un abrir y cerrar de ojos. Pero cuidado, porque si bien esto nos ratifica de que los eventos finales son eventos que van a suceder rápidamente. Y ahí hace sentido el consejo de Jesús, velad y orad. O cuando Él dice que la venida de Jesús será como ladrón en la noche. No está hablando de la naturaleza, porque hay señales que nos anuncian y nos ayudan a prepararnos, pero sí de la naturaleza de los eventos finales, que serán una sucesión de eventos rápidos. ¿Y por qué decimos cuidado? Porque tal vez hemos implícitamente entendido de que los eventos finales todavía no van a suceder. O van a tomar mucho tiempo y nos da tiempo a la vez para hacer nuestras cosas, para tomarnos nuestros propios tiempos, para tener una vida en la cual uno dice, sí, me gustaría estar más comprometido, me gustaría ser más fiel al Señor, pero tengo estas otras cosas, como el amigo del prueba siendo fiel, ¿no? Sabía lo que tenía que hacer, pero tenía otras, entre comillas, prioridades, ¿no? Ese es el gran engaño de Satanás en este momento, en esta hora. Pero cuidado, porque las profecías y eventos finales no se debieran interpretar a la luz de los noticieros. Al contrario, los noticieros debieran mirarse a la luz de la Biblia. Y cuando hablamos de eventos finales, la Biblia debiera interpretarse a sí misma para traernos a nosotros el mensaje puro y verdadero de qué es lo que Dios quiere de nosotros en el tiempo final. Porque si no caemos en un sensacionalismo, caemos en un error no solamente hermenéutico, que significa interpretar las Escrituras. Y yo me acuerdo que era pequeño, ¿no? ¿Se acuerdan cuando de pronto se hablaba, cuando había una elección de papa allá en Roma? Y se hablaba del famoso Papa Negro. ¿Se acuerdan? Es decir, es imposible desconectar las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor con la Biblia, con el conocimiento que la Biblia nos ha otorgado. Pero cuidado, la Biblia debe interpretarse a sí misma. Y los eventos que nos rodean, que hemos visto y que estamos viendo, debieran ayudarnos a complementar la visión que la misma Biblia da de sí misma. Es una ratificación de las cosas que están sucediendo, que efectivamente estamos en el tiempo final. Ahora, ¿por qué entonces somos indiferentes? En estos últimos días, ayer, antes de ayer, no más que eso, a todos nos llamó la atención al ver los videos, las imágenes de la frontera entre Marruecos y esta ciudad que está en el norte de África, pero que es parte de la comunidad autónoma española. Y la cantidad de gente que está yendo hacia allá y ahora se están devolviendo. Hermanos, cosas grandes
y rápidas están ocurriendo en el mundo. No para asustarnos, sino para corroborar nuestra fe y nuestra esperanza profética en Cristo Jesús. Pero no podemos ser indiferentes. No podemos quedarnos indiferentes. Y en esta hora, hermanos, ¿recuerdan ustedes el texto que fue leído o que leímos todos juntos? Daniel capítulo 12, verso 1. Lamentablemente, no vamos a estudiar de Daniel, pero es un texto que resume todo lo que cantamos, lo que leímos y lo que queremos que la Biblia pueda respondernos en esta hora. En aquel tiempo, dice Daniel 12:1, habrá un tiempo de angustia el cual nunca hubo antes jamás. Pero en ese tiempo de angustia se levantará Miguel para libertar a su pueblo. ¿Y quiénes son? Daniel 12:1 dice, los que tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida. Allí nos están contando el final feliz de la historia de este mundo. Ese texto resume que seremos libertados, pero para ser libertados primero hay que estar. Para que el pueblo pudiera salir de Egipto libre era porque estaban esclavos. Por lo tanto, lo que Daniel dice, también hay que prestarle atención a lo que no dice el capítulo 12:1 de Daniel. Será libertado tu pueblo. ¿De qué será libertado? De alguna opresión y de poderes que jugarán un rol en el tiempo final. Eso usted y yo debemos saberlo. No para temer, sino para tomar ahora que estamos, entre comillas, en paz y seguridad, para tomar las decisiones de fidelidad para el Señor. Porque cuando llegue el momento de la prueba final, todo lo que hayamos hecho en estos días va a tener relevancia. Pero si pretendemos llegar al momento de la prueba, de la opresión, al momento que está implícitamente mostrando allí, con la frase, tiempo de angustia, el cual nunca hubo antes. Y la necesidad es de que el pueblo sea libertado. Por lo tanto, el pueblo está siendo oprimido, el pueblo remanente de Dios. Y ahí es donde vienen ahora los mensajes proféticos. No para ser sensacionalista, no para hacer largos y seminarios en donde tenemos que aprendernos todas las fechas proféticas, pero después cuando salimos del templo se nos olvidan todas. ¿Para qué son los mensajes proféticos? Es por amor, para que la iglesia se prepare y pueda permanecer firme y fiel a través de los eventos finales y hasta cuando Cristo venga. Entonces vamos con ese compromiso, ¿les parece? Vamos a descubrir el mensaje que Dios tiene para nosotros. Ahí está la receta. Acompáñenme ahí a Apocalipsis, capítulo 16. Apocalipsis, capítulo 16, la cual nos habla de una guerra. Pero al mismo tiempo no nos habla de la guerra. Mira qué curioso. Ya vimos, o ya estamos viendo, hermanos, que hoy en día las guerras son estratégicas. Son motivadas por temas económicos, políticos, por, valga la redundancia, por el poder. ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más poder de destrucción nuclear? Etcétera. Por la riqueza de uno u otro país, por lugares estratégicos, comerciales, o de recursos naturales, etcétera. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis nos muestra una guerra, pero al mismo tiempo el foco no está puesto en describir la guerra, porque ese no es problema suyo o mío. El problema es estar preparado para la guerra. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto durará? ¿Cómo será? ¿Qué armamento se utilizará? No, la Biblia no entra en detalle, solo menciona la guerra.
Solo la menciona, pero luego viene, y esto es lo maravilloso, porque la revelación del Señor a través del profeta Juan va dejando ciertas pistas, ¿ok? Ciertas pistas, porque recuerde usted que el lenguaje simbólico es porque se da en un contexto de un conflicto entre el bien y el mal. Y hoy día tenemos que, hermanos, descubrir juntos, como lo hacen los niños en un campamento, en un bosque, que van descubriendo pistas, 3 pistas que están en una de las plagas del tiempo final. Y que habla de una batalla que se llama Armagedón. Pero que, insisto, en el Apocalipsis no se dan los detalles de la batalla en sí, la batalla del tiempo final. Pero sí se da una descripción del rol que juega Dios, Cristo, el Espíritu Santo, Satanás, sus secuaces, y adivinen quiénes estamos al medio. Y no podemos seguir al medio. O estamos en una batalla, hay solo 2 posiciones, o en un bando o en el otro. Y ahí debemos descubrir esas pistas que el Señor nos dejó insertas en Apocalipsis capítulo 16, para que nosotros podamos allí en la 6ª copa de la ira, podamos descubrir qué es lo que el Señor quiere para nosotros el día de hoy. Vamos entonces ahí a Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 en adelante, donde dice que el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Miren qué interesante. Dice que el dragón es el que con sus secuaces reúne a personas para la batalla. Verso 15. Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y en el verso 16 dice que Dios, Cristo, también reúnen a los suyos para la gran batalla llamada el Armagedón. Aquí está. Se menciona la batalla, se le da nombre de Armagedón. Solamente tenemos 2 bandos protagonistas y debemos descubrir ahora, entonces, cuál es el papel, el rol, cuál es el mensaje que la Biblia, que el Señor ha escrito aquí para que tú y yo lo podamos descifrar usando la misma Biblia para descifrar lo que, no quiero ocupar la palabra escondido, pero aquí hay algo. Aquí hay algo. Primera cosa, en el verso 12 entonces dice que el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. En la Biblia, cuando un río o cuando las aguas se secan, están simbolizando el cuidado y la provisión de Dios para libertar a su pueblo. ¿Recuerda usted ahí en Éxodo capítulo 14? Cuando Dios le pide a Moisés que levante su vara, pero él iba a ¿qué cosa hacer con las aguas? Iba a abrir el Mar Rojo. Es decir, iba a secar ese camino para que el pueblo de Dios pudiese pasar. Recuerde, Daniel capítulo 12, la promesa ¿cuál es? Libertar al pueblo. Y aquí cuando dice que se seca el agua, es porque es una señal de que el Señor va a libertar a su pueblo. El Señor va a cumplir los propósitos celestiales en nosotros. Otro ejemplo, en el libro de Josué, cuando el pueblo de Dios iba a cruzar el Mar Rojo, pero antes del pueblo iban los sacerdotes, y cuando estos tocan la tierra húmeda, tocan sus pies el agua, el río se detiene. El río literalmente deja un espacio seco.
secar las aguas no solamente es liberación, sino también es cumplimiento de las promesas que Dios le ha hecho a su pueblo. Y en este caso era entrar a la tierra prometida. Y así usted va a encontrar muchos ejemplos, especialmente en Isaías, en Jeremías, cuando hablaban acerca de secar los ríos, secar las fuentes de las aguas. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiera ser libertado o volviera a su... estoy acordándome, Isaías 44, ya lo vamos a ver, pero en otro contexto. Secar el río Éufrates literalmente para que el pueblo pudiese volver a Jerusalén. Por lo tanto, en el contexto de las copas de la ira, Dios tiene un mensaje de amor y misericordia para su pueblo. El Señor va a secar un río. Y el contexto de Apocalipsis, ese río se le llama Éufrates porque del capítulo 16 en adelante comienza a hablar de Babilonia. Y precisamente esta ciudad estaba no rodeada, sino que habían construido la ciudad de Babilonia en el río Éufrates, o al menos el río atravesaba la ciudad. Y como se está hablando de la Babilonia espiritual, entonces ahora se habla de un río también simbólicamente, el Éufrates, que representa los acontecimientos finales, simbólicamente. Pero en la literalidad, aquí hay algo extraordinario. Porque en el año 539, el imperio de los medos y los persas quisieron ir y conquistar Babilonia, el imperio dominante. Cuando llegaron a las afueras de Babilonia, se dieron cuenta que era imposible conquistar esa ciudad. Ellos no solamente tenían un muro, tenían varios muros, y uno de sus muros, el ancho era de tal magnitud que hasta los carruajes de los guardias podían estar circulando sobre los muros. Así de ancho eran. Y allí había un hombre, el general comandante de los ejércitos de los medos y los persas, llamado Ciro. Y resulta que Ciro, alguien podría decir inteligentemente, excelente estratega. Pero yo sé que usted está pensando en lo que el Señor dice acerca de Ciro al profeta Isaías. Pero ¿qué hace Ciro? Toma una cuadrilla de sus soldados y van hacia arriba del río. Y lo comienzan a desviar hacia una laguna. Cuando el río se seca, específicamente en la noche. ¿Cómo sabemos que era en la noche? Daniel capítulo 5 dice que el rey que estaba allí, llamado Belsasar, estaba haciendo un banquete, una fiesta, estaban todos disfrutando, gozándose de su orgullo, y de pronto comete el error más grande del rey Belsasar. ¿Cuál fue? Mandó a traer los tesoros, y dentro de los tesoros estaban los utensilios sagrados del templo de Jehová. Y cuando comienzan a hacer eso, una mano comienza a escribir una sentencia en la pared de ese gran palacio. Ha sido pesado y ha sido hallado falto. Y en esa misma noche, las puertas de la ciudad fueron quemadas. Entraron los medos y los persas y tomaron la ciudad y el imperio de Babilonia. Ciro y los medos y los persas, cuando uno se ubica en el mapa, vienen del lado este, del lado oriental, desde oriente. Por lo tanto, cuando Apocalipsis nos dice allí en el verso 12 que se va a secar el río, pero además para preparar el camino a los reyes del oriente, está, por supuesto, llevándonos a la historia del pueblo de Dios en Babilonia cuando estaban cautivos. ¿Qué era necesario hacer con el pueblo de Dios que estaba en Babilonia? Libertarlos. ¿Para qué? Para que las promesas de Dios se cumplan. ¿Cuáles? Me buscarán y me hallarán porque me buscan de todo corazón. He aquí, yo los traeré aquí mismo y los plantaré y serán mis hijos. Esas son las promesas de Dios del pacto. Entonces el Señor, ¿qué hace? Toma a una nación pagana, idólatra. Pero a pesar de eso, el Señor los usa como instrumentos
para cumplir sus propósitos. ¿Cómo lo hace? Secando el río Éufrates, tomando dominio de la ciudad. Precisamente, hermanos, Ciro fue el primero de una serie de decretos que permite al pueblo de Dios volver a Jerusalén. El más famoso y conocido para nosotros, el 457 a.C., firmado por Artajerjes, ¿sí o no? Ese es famoso, está ahí en Daniel. Pero no era el único. El primero de ellos fue dictado por Ciro. Era un comandante, no era el emperador, no era el rey. Después vienen de Darío y después de Artajerjes. Interesante. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a este personaje? Miren lo que dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 44. Isaías, el capítulo 44, sin perder allí, no pierda Apocalipsis 16. Del verso 27 en adelante. Isaías capítulo 44, verso 27 dice: yo soy el que dice a las profundidades, secaos. Yo haré secar tus ríos. Yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor. En otros textos de Isaías también dice, él es mi ungido. Y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serán puestos tus cimientos. En todo el capítulo 45 de Isaías, usted encuentra ahí el encargo que Dios le hace a Ciro. Con tiempo usted lo puede leer, vamos a leer solamente el verso 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir puertas delante de él, puertas que no cerrarán. ¿Cómo le llama Dios a Ciro, a un comandante pagano que ni siquiera creía en Dios? ¿Cómo le llama? Su pastor. ¿Cómo le llama también en el verso 1? Su ungido. No porque él mereciera ese título, sino por lo que él iba a hacer con Babilonia, estaba representando a Cristo Jesús, el cual es el único pastor, es el único ungido, el Mesías, que ha venido a este mundo a morir para libertar a su pueblo. Por lo tanto, lo que hace Apocalipsis es como decir, nosotros somos la película, la parte 2 y final de esta saga, en que somos el pueblo de Dios. Ya no hay un imperio el cual nos tiene cautivo. Pero sí la vida espiritual, muchas veces el creyente, el cristiano, tú y yo, somos espiritualmente cautivos del pecado. Somos cautivos, estamos en una situación que necesitamos ser libertados. ¿Y quién es quien nos confunde? ¿Quién es quien está allí? Está representado por Babilonia. Y así como una estrategia de guerra, ahora es una estrategia espiritual de secar el río. Y curiosamente, cuando nosotros vamos al Apocalipsis, la mujer ramera está sentada sobre muchas aguas. Y las aguas no solamente representan en Apocalipsis muchas personas, sino también aquello que ella hace contaminar a las personas. Filosofías, creencias, doctrinas, falsas doctrinas, etc. Puede que tú y yo no tengamos que ser libertados de una nación que nos está oprimiendo, porque en Apocalipsis el problema es espiritual. El problema tiene que ver con fidelidad. Ahí está el gran problema. Por lo tanto, cuando el ángel viene y derrama la copa, y no, aparentemente no ocurren desgracias como en los antiguos copas de la ira. Porque ahora hay un mensaje para el pueblo de Dios, de que si el Señor lo hizo en el pasado con Ciro, hoy lo va a hacer, como dice Daniel, con Miguel. Y Miguel es Cristo Jesús. Él nos puede dar la libertad. Él nos va a sacar del tiempo de angustia y nos va a libertar. Pero depende mucho, hermanos, de lo que nosotros hagamos ahora.
Y fíjense, volvamos a Apocalipsis capítulo 16. Verso 13. El verso 12. Tantas riquezas, esto es como una mina de oro y uno no puede dejar ninguna pepita atrás. Antes de pasar al 13, el verso 12 dice, para preparar el camino a los reyes del oriente. En el capítulo 19 de Apocalipsis, usted después lo puede revisar, a Cristo Jesús se le representa en la segunda venida como un jinete que viene a caballo. No sé si usted ha visto esas imágenes que los artistas han intentado ilustrar. La segunda venía de Cristo, pero a caballo. Pero es un símbolo. Y en su muslo, en su manto, en su vestimenta, a la altura del muslo, dice, ¿qué cosa? Rey de reyes y Señor de señores. La Biblia se interpreta a sí misma. Es el Señor que seca el río para libertar al pueblo, para que la liberación sea, ¿en qué momento? Cuando los reyes vengan. En el pasado, esos reyes eran de Media y de Persia, Ciro. Pero en nuestros días será el Rey de reyes y Señor de señores, que simbólicamente se representa como que viene a caballo, pero el caballo está representando presteza, rapidez, inmediatez. Vamos al 13. La primera pista entonces era la experiencia de Babilonia. Segunda pista. El verso 13 entonces dice, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Interesante. Vi salir de la boca del dragón. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 13, donde Satanás, representado por el dragón, la serpiente antigua, está acompañado en el tiempo final de 2 entes, 2 secuaces, 2 poderes, que en el capítulo 13 está representado por la bestia que surge del mar y la bestia que surge de la tierra. La bestia que surge del mar es un poder religioso, político religioso, que surge de donde hay muchas personas y está representando allí al sistema papal. Y la bestia que surge de la tierra sin agua, está representando un lugar en donde hay o habían pocos habitantes, pero que se engrandeció y comenzó a crecer, y sabemos entonces que allí es esa tierra que hasta en los billetes usa el nombre de Dios, hasta en su constitución usa el nombre de Dios, porque tiene apariencia. Esta bestia que tiene cuernos como de carnero, es decir, ejerce un poder político pero también religioso. Que aquí en el capítulo 16 se le llama por primera vez en el Apocalipsis el falso profeta. ¿Por qué falso profeta? Porque en su constitución, en sus leyes, en su lenguaje, tiene un lenguaje cristiano, pero que es falso. Y que aquí dice entonces que está junto, trabaja junto al dragón, porque también de la boca de la bestia, esa bestia la que surge del mar, y de la boca del falso profeta, que es la bestia que surge de la tierra, según Apocalipsis 13. ¿Qué surgen? En otras palabras, le vamos a llamar la triunidad satánica, el poder del enemigo. Dice que de sus bocas 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. De cada una de las bocas sale un espíritu, en total 3. Pero ese espíritu es semejante a ranas. ¿Por qué ranas? Alguien podría decir porque son abominables. Y es una forma simbólica de hablar de algo que causa rechazo. Pero cuidado, porque aquí no hay que ser experto en fauna, no tiene que ver con eso. Al contrario, mire lo que dice el verso 14, el verso siguiente.
son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Para poder usted convencer a alguien, después del mundial, todo el mundo está convenciendo a los jugadores, a los entrenadores. Usted tiene que ofrecerle algo atractivo. Una rana no representa algo atractivo, ¿o sí? A mí me encanta ir a estas tiendas de mascotas que hay aquí en Canadá, ¿no? Me gusta porque a mis hijos hay uno que le encanta ver esos bichos, la serpiente, los lagartos, las ranas. Y a otros no lo pueden ver. Y me gusta como hasta dónde puedes llegar, ¿no? No, papá, hasta aquí llego, ¿ok? Porque naturalmente una serpiente, un reptil, causa cierto rechazo. ¿Pero por qué? Si quien convence a alguien no puede causar rechazo. Oye, sabes que me cae súper mal, pero te invito a mi cumpleaños. No tiene sentido. ¿Cómo así la Biblia entonces muestra que el enemigo de Dios va a atraer a las personas si no lo puede hacer con algo a cara descubierta? Porque todo ser humano podría rechazar al enemigo. Entonces, ¿por qué se usa que los espíritus son como ranas o a modo de ranas? Vamos a Éxodo capítulo 8. Éxodo capítulo 8. En Éxodo capítulo 8 vamos a encontrar, o leamos desde el 7, capítulo 7. ¿Qué vamos a encontrar? Primero, que Moisés y Aarón se presentan delante del faraón antes de las plagas. Y como señal el Señor le dice, ante la inquietud de Moisés, ¿cómo me va a creer el faraón? Él tenía la inquietud, ¿cómo me va a creer el pueblo? Pero también, ¿cómo me va a creer faraón? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Cuál es la instrucción? Toma la vara de tu hermano, o que tu hermano la lance. ¿Qué iba a ocurrir con la vara de Aarón? Se iba a transformar en serpiente. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó en ese momento? Los magos de Faraón tomaron sus báculos y también los arrojaron y también se convirtieron en serpiente. El detalle es que la serpiente de la vara de Aarón tragó y se comió a las otras serpientes. Pero mire el detalle, ¿por qué Apocalipsis habla de espíritus como ranas? Porque aquí hay algo bien interesante. A partir del verso 14 del capítulo 7 está la plaga, la primera plaga de la sangre, el agua convirtiéndose en sangre. El verso 20, capítulo 7 de Éxodo, verso 20. Moisés y Aarón hicieron como lo mandó Jehová, alzando la vara, golpeó las aguas que habían en el río en presencia del faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que habían en el río murieron, el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Ahí está la descripción de la primera plaga. Pero mire lo que dice el verso 22. Pero los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, así que el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como lo había dicho Jehová. Logran convertir sus varas en serpiente. Y en la primera plaga ellos hacen lo mismo que Moisés y Aarón estaban haciendo. Siguiente plaga es la plaga de las ranas. Mire lo que dice el verso 12, capítulo 8 de Éxodo, verso 12. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia del faraón. Moisés clamó a Jehová tocante a las ranas que había mandado sobre el faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero al ver el faraón
que le habían dado reposo, endureció su corazón y no lo escuchó, tal como Jehová lo había dicho. En el verso 5 del capítulo 8, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos. Esta es la instrucción. Arroyos y estanques, y a subir ranas sobre la tierra de los egipcios. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Aquí está la clave, verso 7. Pero los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Cuál era el propósito de las plagas? ¿Castigar a los pobres egipcios? No. Eran señales para que el faraón dejara ir libre al pueblo. Ese era el argumento. Deja ir libre a mi pueblo. Endurecía su corazón, plaga. La plaga de las ranas tiene una particularidad dentro de las 10. Y para eso vamos a leer la siguiente. La plaga de los piojos. En el verso 16 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por todo el país de Egipto. Ellos lo hicieron así, pero mire lo que dice el verso 18. Los hechiceros también intentaron sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo pues piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron al faraón, es el dedo de Dios. ¿Cuál es la particularidad de la plaga de las ranas, hermanos? ¿Qué pasa con la plaga de las moscas? Dice que los hechiceros intentaron hacer lo mismo, pero no pudieron. La plaga de las ranas es la última de las 10 plagas que los hechiceros imitan lo que Moisés y Aarón hacían por indicación divina. Por esa razón, Apocalipsis dice que el dragón y las 2 bestias, para poder reunir a su ejército para destruir e intentar destruir a los hijos de Dios, dice que los espíritus son a forma de rana, o en otras palabras, todo lo que habían hecho los hechiceros hasta la plaga de las ranas. ¿Qué cosa? Hacer lo mismo o señales que son señales propias del Señor. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué ocurrió en el pasado? El corazón de Faraón se endureció. ¿Por qué Satanás en el tiempo final va a imitar? ¿Cómo va a reunir a su ejército? Paradójicamente, personas que odian al pueblo de Dios, pero que son religiosas, porque van a ser atraídos por la imitación del poder de Dios. Por ejemplo, a través de milagros de sanidad, a través de interpretaciones proféticas, yo no sé si usted ha escuchado, hay mucha gente que está aguardando la segunda venida de Cristo para el año 2031. O erradas interpretaciones bíblicas, como por ejemplo, no hay divinidad. El Espíritu Santo no es una persona, el Espíritu Santo es una fuerza. Y así podríamos estar toda la mañana y todo el día hablando de cómo el enemigo usa la misma palabra de Dios para formar a los futuros enemigos del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Moisés y Aarón hacían, el enemigo también era capaz de imitarlo. No con el mismo poder divino, pero con el poder que aún mantiene Satanás. Hará, emulará, para que el que no esté firme, caiga. Y la pregunta es, ¿qué estoy haciendo con mi Biblia? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy viniendo a la escuela sabática? ¿Soy un miembro activo de la escuela sabática? Ahí está la clave. No es porque la escuela sabática me va a salvar o me va a hacer mejor cristiano. Es porque es la herramienta que la iglesia tiene para que tú y yo estemos firmes en el tiempo final.
Es para eso. Es para enriquecernos, para que nuestra vida espiritual tenga raíces firmes ante los vientos que vienen en el tiempo final. Aquí tenemos la segunda pista en Apocalipsis capítulo 16. El espíritu de ranas es la gran amenaza del pueblo de Dios, porque Satanás no solo va a reunir a los que no creen en Dios, a los que odian a los cristianos. ¿Sabe lo que va a hacer el Señor? Y Elena de White menciona que muchos de los que están ahora en las filas de la iglesia saldrán de ella. Ella cuando habla del zarandeo, búsquelo ahí en primeros escritos. Cuando habla del zarandeo, del tiempo de angustia, muchos saldrán de la iglesia para convertirse en los acusadores de los propios hermanos. ¿Seré yo, Señor? No, cuidado, porque el corazón de Faraón se endureció, porque el corazón del ser humano se endurece cuando cree que está viendo algo que proviene de Dios. Pero nosotros necesitamos, ustedes saben, esta semana mi hijita me decía, ¿por qué el billete de 5 es más pequeño que el de 10? Yo le decía, hay varias razones, una de ellas es, las personas no videntes necesitan también diferenciar los billetes por textura, por lo que tocan y los que pueden ver, ¿no es cierto?, algunos sellos, etcétera. ¿A usted no le gustaría andar con un billete de $100 en el bolsillo que sea falso y que de pronto un cajero, una cajera lo mire y solamente al tacto, porque ella sí está capacitada, ¿sí o no? La cajera del supermercado, del banco, va a tocar y, señor, señora, esto es falso. ¿Cómo se siente usted? Defraudado, frustrado, engañado. Y uno empieza a pensar, ¿quién me dio este billete? ¿Fue el hermano? No, fue un hermano de iglesia. ¿Dónde compré? ¿Dónde me dieron el cambio? ¿Dónde me engañaron? No nos gusta estar engañado. Entonces la Biblia en Apocalipsis 16 nos dice, hey, hay que entrenar, hay que capacitarse para detectar los billetes falsos. Porque el enemigo va a falsificar muchas cosas doctrinales, teológicas, en la vida práctica. ¿Y saben cuándo nosotros somos más susceptibles? Cuando nos tocan las fibras más sensibles del corazón. Porque cuando se ofrezcan sanidades o prosperidad, entonces vendrán mensajes errados para confiar en Satanás y no en el Señor. Nosotros necesitamos tener nuestros deditos para tocar esos falsos mensajes, esas falsas interpretaciones y decir, esto no viene del Señor. Tercera pista y tercer elemento, volvamos entonces allí a Apocalipsis capítulo 16. ¿Cuál era el primero? ¿Se acuerdan? Babilonia. Ahí nos está mostrando la forma en cómo el Señor va a libertar a su pueblo. Segundo, espíritu de ranas, imitar. Recuerde usted que cuando leamos ahí espíritu de ranas es porque es la última de las 10 plagas en donde los hechiceros son capaces de imitar las señales propias de Dios. Y lo último, la última pista que podemos extraer de aquí, hay más, por supuesto. Yo vengo como ladrón, verso 15. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Yo vengo como ladrón, dice el Señor. Pero paradójicamente, la figura del ladrón en la noche es para el que no está preparado, para el que no está esperando al ladrón. Pero si usted sabe que un ladrón puede venir y que usted sabe incluso más o menos, no sabe la hora, pero sí sabe que puede venir. ¿Por qué? Porque han robado la casa de la esquina, la que viene y para allá. Y es como que usted está aquí al medio. ¿Y qué le dice el sentido común? Ahora le voy a echar llave, ahora voy a cuidar, ahora voy a dejar a los perros sueltos. No sé. ¿Cómo se llama eso? Preparación.
Indiferencia sería, uy, han robado al vecino de la esquina, al que viene. A mí no, a mí no me va a pasar nada. Autoconfianza, autosuficiencia. Cuando el Señor dice que su venida es como ladrón, es para que usted y yo, que sí tenemos luz, nos preparemos. Pero si no nos preparamos, entonces la venida va a ser como ladrón. Es más, aquí usted va a encontrar la tercera de 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. ¿Cuántas son? 7. ¿Cuál es esta? La tercera. ¿Y qué dice? Bienaventurado. Yo estoy peleando aquí con el ventilador, pero en este momento es mi mejor amigo, así que no voy a reclamar nada, que me da vuelta aquí la Biblia. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Dice la tradición judaica que a una hora determinada, a una hora al azar durante la madrugada, un capitán de la guardia de los soldados del Sanedrín tenía que levantarse y tenía que ir al templo, porque allí había un guardia, un nochero, un encargado de que todo estuviera en orden y que todo estuviera resguardado. Y si este capitán sorprendía al guardia durmiendo, lo tenía que tomar, despojarle sus ropas, quemar sus ropas y enviarlo fuera hacia su casa, pero desnudo, como señal de vergüenza. Y para un judío, el griego va a decir, aquí está mi cuerpo, miren qué lindo es. Pero el judío era la vergüenza más grande que vieran su desnudez. ¿Se acuerdan de Noé? Los casos bíblicos. Por lo tanto, esta tradición es tomada y el Señor dice, bienaventurado el que vela y cuida sus ropas. No sea que si se queda dormido, le van a quitar sus ropas y va a quedar desnudo. Y nosotros sabemos que el Apocalipsis tiene un trato especial con el lenguaje de las ropas y de la desnudez. Ya en la Odisea, hablando de nosotros, el Señor dice, te aconsejo que compres, ¿pero con qué? Con dinero que yo te voy a dar, es gratis para ti. Ropas limpias, ropas blancas, para cubrir tu desnudez. Bienaventurados los que lavan las ropas, sus ropas. ¿Qué son las ropas? Es lo que Jesús te ha entregado. Es lo que Jesús te va a dar cuando Él venga en gloria y majestad. Es el resultado de su obra, su justicia. Nuestra justicia es un trapo de inmundicia. No podemos ser salvos con nuestros propios méritos. Es en Cristo Jesús. Y Él nos está diciendo que en el tiempo final, mientras Satanás reúne a sus secuaces, reúne a su ejército, el Señor dice, mi ejército tiene ropas. Y son las ropas del Cordero, son ropas lavadas con sangre. Pero dice, bienaventurado, feliz, el que todos los días cuida su ropa, el que está velando. Pero el que no, se le van a quitar esas ropas. Y como lo dice la parábola de las bodas, amigo, le dice el Señor, ¿dónde está tu ropa? No tengo. Y pedirá a sus siervos que lo tomen y lo echen afuera. Y ahí está la famosa frase, será echado fuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Y aquí en Apocalipsis representa la vergüenza. Representa el peor estado que para un judío podía tener. Caminar por la calle en medio de la noche desnudo. Pero nosotros muchas veces, hermanos, andamos caminando en este mundo de día y de noche sin las ropas de Cristo. Y nos parecemos más a un griego que a un judío. Nos da lo mismo. La desnudez espiritual, la autosuficiencia personal. Esto yo lo puedo lograr con mi esfuerzo y aún así creemos que somos capaces de alcanzar la salvación por nosotros mismos. ¿Dónde están nuestras ropas?
No podemos levantarnos cada día, no podemos acostarnos sin hacernos esa pregunta: ¿cómo están las ropas que el Señor nos ha dado cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Cristo Jesús? En ese día Él nos cubrió con su justicia. ¿Cómo están las ropas? Ahora yo entiendo por qué la Biblia no menciona detalles del Armagedón, de la batalla. ¿Saben por qué? Porque es más importante que el ejército de Dios esté preparado. Es más importante que el ejército de Dios esté alineado, viviendo, sabiendo en el tiempo en el cual está viviendo. La palabra Armagedón es primera y única vez que aparece en Apocalipsis capítulo 16. Es una palabra que está tomada del arameo, la cual significa Ar-Megiddo. Ar en hebreo y en arameo significa monte. Y Megiddo es una zona que tiene valle, que tiene montañas, tiene ciudades. La ciudad de Megiddo está rodeada por el valle de Jezreel. No es el valle más grande, hermoso. No, Fernando, gracias. De repente los que tenemos TDAH nos vamos a ir para otro lado ahí con el mapa. Imagínense el mapa, ¿ok? El valle de Jezreel o Esdraelón no es uno de los más grandes, pero ¿sabe usted que es uno de los valles que en la Biblia ocurren más batallas? Los especialistas discuten: ¿qué es Megiddo? ¿Qué es? ¿Es el monte? No, es una ciudad, también es un valle, también es un cordón montañoso, como lo es la cordillera de los Andes, pero ahí en Palestina. Lo curioso es, hay una frase que dice: si usted tiene Megiddo, usted tiene las puertas de Palestina. En la antigüedad desde Egipto, cuando ellos querían ir hacia las tierras de Siria y Asiria, incluso de Media y de Persia, adivinen por dónde tenían que pasar, porque los montes encajonaban en este pequeño valle y tenían que pasar por esta zona llamada el Valle de Jezreel, la tierra de Megiddo. Y lo mismo, si usted quiere ir a Damasco, y Jacob, Abraham viajaron mucho por esa zona porque era el único camino. Porque si usted se iba, esto está entre el Mediterráneo, viene la montaña y luego viene el mar de Capernaum y el mar de Galilea. El mar de Galilea y abajo el mar Muerto. Y si usted quería evitar esta zona, tenía que pasar por el desierto. ¿Y dónde usted prefiere pasar? ¿Por un desierto o por un valle? Por montañas que refrescan la brisa del Mediterráneo. Yo me acuerdo de mi lindo Chile, ¿no? Un pasadizo, nos dicen, por una montaña y con el mar. Un lugar estratégico. Y la Biblia menciona que en este lugar estratégico habrá una batalla, no literal. No literal. No es que ya en Palestina habrá una guerra, una batalla y entonces Cristo vendrá. No. Todo el Apocalipsis, especialmente el capítulo 16, está hablando de una estrategia. Porque quien tiene Megiddo, tiene la victoria. Quien controla Megiddo, controla la puerta. Y cuando la Biblia inserta el nombre Armagedón, y si usted ya sabe quién va a ser victorioso en la batalla de Armagedón, que es la gran batalla del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él es victorioso. Entonces Él tiene la puerta para el reino de los cielos. Entonces Él ya tiene la victoria. Porque quien conquista Megiddo, lo conquista todo. Y hubo una batalla que está en Reyes capítulo 18. Porque de toda la cadena montañosa, hay un monte que no destaca por ser el más alto, el más grande, que se llama Monte Carmelo. Y en Reyes capítulo 18 se libra una batalla en donde está el siervo de Dios, el profeta, en donde el desenlace es que los profetas de Baal, los profetas de Acab, de Jezabel, intentan que su Dios haga descender fuego del cielo. Recuerde, Éxodo capítulo 7 y 8. Intentan hacer una señal que es solamente divina.
hacer caer fuego del cielo. ¿Se acuerda lo que decía ahí con los piojos? Que los hechiceros intentaron, mas no pudieron. Esta batalla, hermanos, se está llevando a cabo de hace muchos siglos atrás. Desde que el hombre pecó, inició un conflicto. O antes, desde que Lucifer, un conflicto entre el bien y el mal. Pero desde que el hombre pecó, somos el escenario de este conflicto, que su culminación final será la gran batalla del Armagedón. No se preocupe si usted está pensando en que va a tener que aprender a disparar, va a tener que aprender a usar espada, o como muchas veces lidiar con la gran destrucción del planeta, con un gran tsunami, un terremoto. Literalmente Armagedón, Hollywood lo transformó en un viaje al espacio para poder destruir un meteorito que amenazaba la destrucción y exterminio total de la tierra. Eso no es Armagedón. El Armagedón es tu decisión por Cristo en tu corazón. Esa es la guerra del conflicto entre Cristo y Satanás. Es acerca de tu vida. Es acerca de tu corazón. Y cuando el tiempo de gracia haya terminado, cuando tú ya hayas tomado tu decisión de fidelidad por Cristo, entonces habrá un intento de destruir al pueblo de Dios. No hay que negarlo. Tiempo de angustia, el cual nunca hubo antes. Opresión, el dragón, el falso profeta, la bestia. Ay, pero en esta mañana, hermanos, no nos fijemos ni preocupemos en la batalla, sino en la promesa, porque el Señor, así como secó el Éufrates, Él va a secar todo intento del enemigo por destruir tu vida. Todo intento del enemigo por destruir tu decisión de fidelidad por Cristo Jesús, por destruir tu compromiso por Dios. Eso es lo que quiere el enemigo. Quiere destruir nuestra vida espiritual. Y el Señor tiene que conquistar y destruir. Y ya está Babilonia destruida. Ya está derrotada la gran Babilonia. Lamentablemente aún está causando esa confusión. Y quiera el Señor que los que estamos aquí permanezcamos hasta que Cristo venga. Que no salga ninguno de aquí para transformarse en parte del ejército del dragón. Pero así como en el tiempo de Elías, en el monte Carmelo, y cuando el profeta oró, cayó fuego del cielo que hasta las piedras se desintegraron, piedras que previamente habían estado siendo empapadas con agua. Y dice el texto bíblico que el pueblo reconoció a Jehová como su único Dios verdadero. Lo interesante es que cuando Elías dijo, Señor, estoy solo, solo yo he quedado. No, le dice el Señor, hay un remanente, hay un pueblo fiel. Pero ¿cómo se sentía Elías? Se sentía solo. Y ahí está. Cuidado. El profeta, para pedir fuego del cielo, tenía que tener una fe y una confianza en su propia relación con Dios maravillosa, extraordinaria, inquebrantable. ¿Se imaginan si Elías hubiese estado al pie del altar del Señor y hubiese dudado por un microsegundo? ¿Será que Dios va a hacer descender fuego del cielo? Porque hay mucha humedad, porque hace frío. ¿Se imaginan ustedes? Esa mínima muestra de falta de fe. El Señor no hubiese hecho eso por culpa de su profeta. Pues en el tiempo final, en el día de hoy, hermanos, no es cuando en el Golfo de Hormuz, no es cuando en Palestina, no es cuando aquí o allá. Es ahora. Porque el Armagedón no tiene que ver con proyectiles, con aviones, con tanques. Tiene que ver con nuestra decisión de fidelidad y adoración a Dios. Es ahora cuando el Señor necesita a Elías. Que crean en Él, que confíen en Él. Pero la Biblia también nos dice que después Elías salió huyendo, se fue al desierto y le dice al Señor, Señor, mátame, porque no soy más digno que mis padres. Pero el Señor envía a su ángel, lo toca, lo despierta, le deja comida, agua, pan, lo deja descansar y nuevamente vuelve, le dice, Elías, avanza, camina, porque aún queda camino por recorrer.
Y así somos los Elías hoy en día. Porque queremos comprometernos con el Señor, queremos ser fieles al Señor, queremos ser instrumentos poderosos en las manos del Señor. Qué maravilloso, hermano. ¿No le gustaría a usted, cuando estemos frente al enemigo, frente a la prueba, ser como Elías y ver ese fuego que viene del Espíritu Santo? Pero si tú hoy estás en esa cueva, sin ganas de nada, sin ganas de renovar tu relación con el Señor, Señor, mátame, le dice Elías al Señor. ¡Hey! ¿Acaso no era el hombre que había desafiado a los dioses paganos, al rey, a la reina y a más de 1000 profetas paganos? Y muchas veces tú y yo podemos ser como Elías en el monte, pero también en la cueva del valle, en la cueva del desierto. Eso es Armagedón. Esa es la lucha contra el enemigo, pero también contra cómo nosotros nos sentimos, cómo nosotros actuamos, cómo nosotros estamos de pronto en el monte y de pronto en la cueva. Gloria a Dios, que tanto en el monte como en la cueva, el Señor está con su profeta. Y si es necesario en esta hora, que el Señor venga y te diga: aquí hay agua, aquí hay pan. Duerme, descansa. Yo sé lo que tú has pasado, yo sé lo que tú has vivido, pero volveré. Y cuando el Señor vuelve, dice: ahora queda camino. Queda camino hasta Armegido. Queda camino hasta el tiempo final. Queda camino, poco camino, pero queda camino hasta que Cristo venga. Y su ángel va a estar dispuesto a animar a los hijos de Dios. Pero en esta hora nosotros entonces necesitamos de estas 3 pistas que el Señor nos deja. Él puede secar las aguas para libertarnos. Él puede secar las aguas para conquistar aquello que me está conquistando. Segundo, el enemigo es capaz de engañarnos. Cuidado, es más, el mismo Apocalipsis, hablando de la intensidad de los engaños del enemigo, dice que aún hará descender, ¿qué cosa? ¡Epa! Lo mismo del Monte Carmelo, el enemigo es capaz de imitarlo. ¿Por qué? Porque está tomando el principio de Éxodo 7 y 8, cuando los hechiceros imitaban lo mismo que hacían los siervos de Dios. Y nuestra única salvaguardia está en el verso 15, donde está la promesa, la bienaventuranza. Cuida la ropa que Jesús te ha dado. Cuida tu vestidura que el Señor te ha dado como su justicia, y que nos dará el derecho para ir al reino de los cielos. Y el tercer elemento, hermanos, es vivir como Elías. A pesar de nuestras fluctuaciones, hoy es tiempo de ser fiel al Señor. Hoy, no cuando venga la prueba, necesitamos ser fieles al Señor en el tiempo que le dedicamos, en los compromisos que hacemos para con el Señor, en si estoy o no testificando del Señor, me estoy quedando callado o estoy testificando, estoy compartiendo de Jesús, estoy permitiendo ser un instrumento para que otros conozcan al Señor, para que crezca, engrandecer el reino de los cielos. ¿O estoy siendo irrelevante e indiferente en el tiempo final? El que es irrelevante, el que es indiferente, entonces está en esta guerra, en esta batalla, en el lugar equivocado. Pero el que no es indiferente, el que toma las decisiones correctas, el que es fiel al Señor en lo poco, está en el lugar correcto. Está en el ejército del Señor. Está en el lado victorioso. Por lo tanto, hermanos queridos, no importa, no se preocupe que de la ley dominical, que de los parlamentos, que vamos a ser oprimidos, no se preocupe de eso. Pero preocupémonos de ser como Elías, de hoy recobrar valor, de hoy ser fieles al Señor, para que cuando venga el momento de la prueba, el Espíritu Santo nos use de forma poderosa. Pero si no lo hacemos hoy,
cuando llegue el momento de la prueba, cuando llegue el día de la gran batalla, tal vez va a ser tarde y me voy a dar cuenta recién en ese momento que estoy en el lugar equivocado. Hoy debemos asegurarnos de estar en el lado correcto, en el lado de Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga.